Arana, un juez no puede obedecer al mandato de una corte. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se refirió una vez más a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus decisiones respecto al Perú. Es decir, este enfrentamiento, esta controversia entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa. Y así se expresó ayer el presidente del Consejo de Ministros luego de una sesión del gabinete. Ha dicho que a mí en lo particular lo que me extraña es que una corte se haya permitido en una resolución cómo deben sentenciar. Y eso es inaceptable, porque un juez no puede obedecer a un mandato de una corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o subalterno de él. Eso llama poderosamente la atención, que la corte le diga a los jueces cómo deben o no deben sentenciar. En esa perspectiva se debe cautelar la autonomía y la independencia de los jueces de la República. Eduardo Arana, que dio ayer una conferencia de prensa, se estaba refiriendo a la decisión de la semana pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace una exhortación a los jueces peruanos. Les pide que no cumplan o que no apliquen una ley. ¿Cuál ley? La ley de amnistía para policías, militares y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Entonces, esto ha generado, por supuesto, la molestia del Estado peruano que la Corte Interamericana le diga a los jueces cómo hacer su trabajo. En esta misma conferencia de prensa de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró que el Perú sigue evaluando su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero dijo que no hay, eso sí, dijo que no hay ninguna carta, ninguna solicitud o proyecto de carta para el retiro. Eso no existe. Lo que existe es una comisión que están evaluando, trabajando, y por supuesto a quienes les compete esta evaluación directamente es a los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, en este caso a Juan José Santibáñez y a Elmer Scheller. Pero no hay proyecto de carta de retiro, así lo ha confirmado Eduardo Arana. Lo que sí hay es un trabajo de evaluación para proceder a un posible supuesto retiro, que hay un consenso en que esto no va a ser posible, mucho menos en este gobierno, por los plazos de la Corte y además porque sería una señal negativa para el país cuando se tiene en cuenta que los únicos que están fuera del sistema interamericano actualmente son Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Así que hay quienes se inclinan más hacia una reforma, planteamiento de reformas de este sistema. La presidenta Dina Boluarte también se refirió ayer a este tema y lo hizo antes que Eduardo Arana. Ella fue más frontal, por decirlo de algún modo, y dijo: yo le pregunto a ellos, ¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú, que en manos de los 20 años que han condenado al hambre y al terror? ¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A ellos, los de la Corte, les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror. ¿Y dónde está la reparación civil para los 70.000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Dónde está la reparación civil para ellos? Esos son los derechos humanos que les deben preocupar, ¿no? Porque dice que desde sus cargos que ostentan, y más bien dicen que no deben seguir sangrando al pueblo peruano, que se pone firme para decirle no al terror. Es decir, la presidenta dice que ¿dónde están las reparaciones civiles para los peruanos que murieron o que padecimos la época del terrorismo? Porque eso es otra polémica. Muchas veces son los acusados por terrorismo los que van a la corte y ganan sentencias y se les pagan reparaciones civiles. A eso apuntaba la crítica de la señora Boluarte, y por eso decía, ¿dónde está la reparación civil para los peruanos que sufrimos la insania terrorista, ¿no? Para los deudos de los miles que murieron. A eso apuntaba la presidenta Dina Boluarte. Y hay que decir que ayer otra vez
se inaplicó la ley de amnistía. Esta vez fue el juez Jorge Chávez Tamariz. ¿Qué pasó? Es que rechazó el pedido de Fernández Dávila Carnero, que fue jefe político militar de la subzona de seguridad número 5 de Ayacucho. Él dijo que no, este señor Fernández Dávila Carnero, que ha sido jefe político de Ayacucho, político militar, que ha pedido sea incluido en la ley de amnistía, y dicho que no. Ojo que la ley de amnistía se da para, o debería darse, según la norma, para personas que no tienen una sentencia firme. Imagínense, no hay sentencia. Entonces, ¿qué pedía este señor? Bueno, que se le aplique la ley. ¿Por qué? Porque él está acusado o está investigado por la desaparición de Jorge Gutiérrez Quintero, de 30 años, en las instalaciones del batallón contrasubversivo Cabitos número 51 en Guanta. ¿Cuándo ocurrió esto? El 25 de enero de 1990, hace 35 años. Y a eso se suma otro rechazo u otra inaplicación que se le dio a 8 militares procesados por los presuntos delitos de abusos de autoridad, tortura y abuso sexual contra 15 comuneros de Apurímac y Cusco, ocurridos en 1990. Es decir, esta es la del jefe político militar de Ayacucho, es el segundo pedido que se rechaza. Antes ya se rechazó la de 8 militares también. Entonces, que no tienen sentencia hace 35 años. Ambos casos son de 1990. Y aquí reitero lo que he dicho ayer. Nadie puede ser investigado y procesado toda la vida, 35 años, porque eso no es justicia, porque si son culpables, tienen víctimas, deben ser condenados y sentenciados, y si no lo son, deben ser absueltos, porque nadie puede tener un juicio, un proceso por 35 años. Eso es objetivo y es evidente. Eso no es justicia. Pero este enfrentamiento seguramente va a continuar. Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.